Hola amigos de Café y Oración, muchas gracias por compartir con nosotros en este día. Hoy es domingo 28 de agosto. En el día de hoy, los que estamos escudriñando las escrituras, leyendo la Biblia durante un año, nos corresponde Salmos 123, Salmos 124, Salmos 125 y primera carta a los Corintios, capítulo 10, la primera parte, los primeros 18 versículos. En el día de hoy tengo en este dedito es el acróstico de el programa devocional diario para todos en el movimiento de Café y Oración de Brian Coffee. Tenemos un invitado especial desde Córdoba, Argentina. Tenemos a un amigo venezolano radicado allí, Noelman González. Hola, Noelman. Hola, Bienvenido. hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Noelman, bienvenido a este programa. Eh, Noelman es el esposo de una invitada que hemos tenido en este programa de Café y Oración, de Mirta Cordero, eh, que nos ha colaborado en este programa, gracias a Dios, ha sido muy buena compañera en este programa y bueno, nos ha recomendado y tal vez ha impulsado a Noelman González, su esposo, a participar. Noelman, ¿fue voluntario o fue forzada la invitación que te hizo Mirta, tu esposa? La verdad no fue voluntario. Mi, mi esposa me estuvo comentando y de verdad pues fue voluntario. Ah, Que bueno. soy muy seguidor de la palabra de Dios y de Cristo, soy servidor desde hace mucho tiempo y no, es voluntario. Siempre me gusta Voluntario. estar con Ah, Dios, bueno. con el Padre. En esta oportunidad fue voluntario, pero a veces te regañan en casa, te regañan o no te regañan. Sí, a veces a veces uno hace cosas que un poquito desviada de lo que debería de ser. Y sí, mi esposa, mi amada, siempre me llama la atención en algunas oportunidades. Bueno, gracias a Dios, pues las esposas son una bendición de Dios para ayudarnos a transitar por este peregrinaje terrenal, hacernos más agradable este caminar, ¿no le parece? Sí, sí, gracias al Padre que sí. Por eso el Padre dice que el que haya esposa haya el bien y una ayuda idónea siempre es muy bueno, muy bueno. Uno de mis hobbies es molestar a mi esposa, ¿no? En buena onda, como decimos en México, en buena onda, uno de mis hobbies es todo el día tratar de sacarle sonrisas o de incomodarla simplemente para que, como para jugar, ¿no? Todo el tiempo. Y he tenido eso durante toda mi vida. Nuelman, vamos para, vamos para 37 años de casados y todos los días estoy molestándola. Ah, sí, sí. Es bueno uno durante la vida matrimonial. Siempre tiene que haber disposiciones, diría yo, del corazón de aceptarse uno al otro y de aceptar la crítica constructiva de la pareja. Y sí, porque la vida por sí matrimonial o la vida de uno siempre va a ser una escuela. Siempre todos los días uno va a aprender cosas buenas, cosas malas, cosas negativas. Y bueno, para eso estamos la pareja, para orientarse, ayudarse y estarse siempre encima uno del otro, llamándole la atención, compartiendo con las cosas buenas y porque siempre uno trata como de desviarse un poquito, pero no, siempre hay que ayudarse. Te gusta preparar alimentos? ¿Te gusta la cocina, la gastronomía o simplemente eres un consumidor de lo que te preparan? No, me gusta mucho cocinar.
Me gusta cocinar en el aspecto de, por ejemplo, un domingo hago una parrilla, un asado, como se dice aquí en Argentina, o una sopa, como se acostumbra en Venezuela, que uno los domingos se reúne como para, vamos a hacer una sopa, un hervido de res, un hervido de gallina, de una sopa, compartir. Y siempre el asado, pues la parrilla siempre me ha gustado hacerlo, un desayuno, una comida. Siempre, algunas veces los hago, no permanentemente, algunas veces siempre lo hago. El hervido es lo que en Colombia se parece al sancocho. Al sancocho. En México también le dicen hervido. Sabe que el mejor hervido del mundo lo preparo yo. Yo soy el autor productor del mejor sancocho del planeta Tierra. Qué bueno. Así que, Noelman, ya sea en México, en Colombia, en Venezuela o en Argentina, si usted quiere probar el mejor sancocho del planeta Tierra, usted tiene que venir con William Neira. Bueno, Amén, amén. Bueno, está bien. ya sabe, Noelman, si se le olvida, es problema suyo, hermano. Sí. Ahora, ¿sus asados son buenos? Eh, en Venezuela yo lo hice varias veces, como decir, carne en vara. Aquí en Argentina se hace la carne a la brasa, al carbón. Eh, Aquí aprendí a hacerlo, como he compartido mucho con argentinos, compañeros de trabajo, y vi cómo se hacía cómo hacen el asado aquí en Argentina. Aprendí a hacerlo a la brasa y sí, me queda muy bueno. Las personas que lo han comido me han dicho, no, te está quedando muy bueno. O Ya te sea estás, que ya eres de Argentina. te queda fácil montar un restaurante de carnes argentina en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en España. ¿Te queda fácil? Sí, me queda fácil. Te gusta, te apasiona, porque lo que le apasiona es lo que hace que uno haga las cosas y le salgan bien. Correcto, sí, eso es verdad. Bueno, qué bueno, me alegra mucho, Noelman. ¿Cuánto tiempo ya en Argentina? 6 años. 6 años, bueno, ya, bueno, 6 años ya son 6 años. 6 años extrañando la tierra, la hermosa tierra venezolana, pero bueno, también le toca adaptarse, ¿no? Yo soy migrante, aunque yo he vivido mucho tiempo fuera del país, porque estuve como 15 años viajando por diferentes países, pero en los últimos 10 años he estado en México, aunque voy a Colombia normalmente cada año, a veces hasta 2 veces en el año. De todas maneras extraña uno la tierra de uno, ¿no? Sí, se extraña. A veces le da nostalgia a uno, empieza uno a acordarse de cuando uno estaba en su país, de sus labores habituales, que no son las mismas con la que uno ya se está acostumbrando aquí a otro país y hace falta. Le hace falta compartir con la familia, con sus casas, sus costumbres. Eh, sí, hace mucha falta. A veces hace falta. Te conté tal vez a ti, creo que te conté, no sé si a ti o estabas con tu esposa, no sé si en privado les conté que el Señor me había regalado unas tierras en San Fernando de Apure. Sí, usted me contó. Bueno, en San Fernando de Apure, algún día tenemos que darnos una vuelta por allá, por esas tierras hermosas, de esos llanos hermosos de Venezuela. Algún día tenemos que volver por allá, mi estimado Noelman, a darnos un paseo. Yo tengo botín y herencia que reclamar en Venezuela. Amén, amén. Sí, así va a ser. Hay que ir hay que ir otra vez a visitar esos llanos. De verdad que sí, el estado Apure es muy hermoso porque es pura llanura, pura zona de ganadería, pura zona de mucho pasto, como se dice, mucha laguna grande, se ve, los animales silvestres se ven bastante cerca. Allá abunda mucho, no sé cómo le llaman en otros países, pero en Venezuela se le llama
El famoso chigüire, se abunda mucho el chigüire y eso se ve en esos potreros, en esos campos inmensos, se ve mucho, mucho. En Bogotá, Colombia, en los asaderos se consume mucha carne de, allá le dicen chigüiro, carne Mm, blanca, que se confunde con la carne de perro, ¿no? Conocí un criadero, porque a veces se pone escaso la carne de chigüiro en los llanos colombianos, los llanos orientales de Colombia. Y yo trabajaba en ventas como gerente comercial y un vendedor me llevó donde un cliente que tenía criadero de perros y el criadero de perros lo vendían como chigüiro y me decía que ni siquiera la gente misma del asadero, ni siquiera la gente que asa la carne logra diferenciar la diferencia entre la carne de chigüiro y la carne de perro. Ni siquiera los que asan la carne logran diferenciarla. Y vi como en un criadero tenían como 40 perros para sacrificarlos porque la carne de chigüiro estaba escasa. Te cuento que a mí el gusto de la carne de chigüiro, porque en Bogotá yo visitaba con frecuencia los asaderos y me gustaba que en la picada o en la parrillada me dieran unos trozos de carne de chigüiro. Te cuento que después de esa experiencia que tuve, dejé de comer chigüiro. Aunque sí, aunque ya no critico a los chinos, ¿no? Porque comen perros, ya no los critico, aunque me da pesar y creo que no son, pero sí es igual. Y me decían que hasta los mismos que asan la carne se confunden. Imagínense que la carne sabe exactamente igual, la carne de chigüiro a la carne de perro. Entonces, no critico a mis amigos chinos por esos gustos, pero tampoco es que esté de acuerdo con que maten a esos animalitos. Entonces, yo ya comeré carne de chigüiro, pero allá, en los llanos orientales de Colombia o en los llanos venezolanos, comeré chigüiro, pero porque sé que no es negocio poner criadero de perros, es mejor silvestremente capturar el chigüiro, ¿sí? sí. Eso le cuento, mi estimado Noelman. ¿Lo sabía o no lo sabía? No, no lo sabía. Bueno, no lo sabía, ya lo sabía. Te cuento que lo de San Fernando de Apure fue porque me lo profetizaron allá un par de apóstoles amigos en Venezuela en unas travesías que hicimos, de unas movilizaciones que hicimos muy grandes en Venezuela. Me entregaron ese botín y pues yo lo recibí, le dije gloria a Dios, oraron por mí, me entregaron que Dios me iba a dar unas tierras en Apure, pues ninguno me Amén. escrituró ninguna tierra ni me ofrendó ninguna tierra, simplemente me profetizaron tierras en San Fernando de Apure y pues yo digo bueno, Dios es bueno, sus misericordias son para siempre y pues si yo no las puedo disfrutar, pues será mi descendencia, ya sea mi descendencia biológica o mi descendencia espiritual, qué sé yo, ¿no? Pero algún día por lo menos tengo que ir a conocer. Y bueno, el Señor que dio la visión a estos varones de Dios, dará la provisión. Entonces no me afano, llegará el tiempo. Bueno, todavía me quedan 48 años de vida, así que puedo darme una vueltica por allá. Bueno, Sí. ahí te invito para que me ayudes a preparar un asado en San Fernando de Apure. Ah, bueno, bueno, amén. Allá en esa zona se hace la carne en vara. Me Y gusta. si uno quiere hacerla a la brasa, como se hace aquí en Argentina, también se puede hacer. Lo hacemos de ambas maneras. Lo Claro. hacemos de ambas maneras. Bueno, Noelman ya está invitado, hermano. Así que allá Bueno, es un punto de encuentro. San Fernando de Apure. Allá nos veremos en San Fernando de Apure algún día. Bueno, amén, amén. Bueno, anótelo ahí. Anótelo hoy 28 de agosto. Anótelo. Estoy invitado a encontrarme con el pastor William allá en San Fernando de Apure. ¿A qué vamos? A comer carne en vara, a comer carne a la brasa, a compartir. De pronto que tengamos por ahí unos amigos que toquen el arpa llanera, para que le cantemos unos cánticos al Señor amén, en tonación llanera. amén. Bueno, Y, vámonos y pues esto. faltó otra cosita, disculpe, pastor. Allá también se come, ves que en San Fernando de Apure pasa el río Apure, un río muy grande que pasa, que se une con el río Arauca, que es frontera con Colombia. También se come mucho pescado ahí, mucho coporo, bagre. Abunda mucho el pescado en tiempo de verano. También es muy bueno eso. ¿Y a ti te gusta el pescado, no, hermano? También sí, me gusta. No te imaginas cómo me gusta el pescado y pescarlo. Bueno, yo siempre he querido pescar, no he tenido sino un par de experiencias de 2, 3, 4 experiencias de pesca,
pero siempre me ha gustado como siempre he tenido como ese gusto como esa afición por desarrollar, pero en tiempos de abundancia, nosotros vivimos cerca de Río Magdalena en Colombia, y yo recuerdo, ¿no? Que a la mañana, al mediodía y en la noche, durante más de 3 meses, por tanta abundancia de pescado, comíamos pescado en la mañana, al mediodía y en la noche, a veces asado, a veces cocinado, a veces sudado, le llaman sudado cuando se hace como en olla a presión y queda como el caldito. No, no, qué delicia. Y yo tenía 6 añitos, no, hermano, 6 añitos. Y vea, me daban unas bocachicas, yo no sé, unas bocachicas como de 40 centímetros. Cuando salían bocachicas que al abrirlas tienen muchos Sí, huevos. El bocachico es un pescado, ¿lo conoces? ¿Sabe de qué le estoy hablando? Es un pescado de escamas muy delicioso. Y en Colombia se come así cortadito para cortarle las espinas. Pero mi papá y mi mamá decían que eso se cortaban las espinas para el que no sabía comer pescado. Entonces a nosotros nos dan el pescado sin cortarlo así, sin tajadearlo, sino que la gente que vive a la orilla del río se mete el trozo de pescado a la boca y a los minutos saca las espinas limpias. Entonces, yo tenía 6 añitos y me tocó aprender a poder sacar las espinas de la boca. Una vez se me atravesó algo y le hacen a uno zumo de limón, jugo de limón, hace uno gárgaras y con el solo zumo de limón, la, la espina se diluye, se deshace. ¿Sí lo sí. sabías? Solo con el La, zumo de limón, para no la verdad no lastimar la sabía. garganta. No sabía hacer esa, no sabía eso. Aunque yo a estas alturas de mi vida, pues ya he perdido tal vez la práctica. Entonces ya en estas alturas de mi vida, esos pescados que son espinosos, sí me gusta que les corten las espinitas y se lo comen como la sardina en lata, ¿no? Sí, Que te termino no comiendo cocinadas las espinitas como si fuera pues calcio. Y bueno, el claro. cuerpo recibirá algo de calcio, no sé qué porcentaje recibirá. Ya me hizo dar hambre, Noelman, usted hablándome de pescado, hermano. No me haga eso, hermano. Bueno, Salmo, sí, o hágame eso, pero si me va a invitar a comer pescado, hermano. Salmo Bueno, 123, cántico gradual. Desde el Salmo, quiero advertirle a los amigos que nos están escuchando que hay como 15 salmos que empiezan en el 120, van hasta el 134, que se les llaman cánticos graduales. ¿Por qué se le llaman cánticos graduales? Porque los cantaba el pueblo de Israel cuando retornaban de todos los sitios donde vivían. Ellos peregrinaban a Jerusalén por lo menos en alguna de las fiestas de Jerusalén. Entonces, cuando volvían a Jerusalén, ellos subían, le llamaban subir a Jerusalén, cantando esos cánticos, ¿sí? Entonces hoy vamos a compartir 3 cánticos graduales, Salmo 123, 124 y 125. Mi estimado Noelman, Salmo 123. amén. Salmo 123 nos dice, miro a ti, miro hacia ti. Ah, disculpe, esta es la versión palabra de Dios para todos hoy. Bueno, Dice, miro hacia ti, que reinas en los cielos. Como un esclavo está pendiente de la mano de su amo. Como los ojos de la esclava están pendientes de la mano de su ama. Así estamos pendientes del Señor nuestro Dios, esperando que nos tenga compasión. Señor, ten compasión de nosotros. Ya estamos cansados de que nos hagan sufrir tanto. Hemos recibido demasiados insultos y golpes de esa gente
que nos desprecia y está llena de orgullo. Ese es el Salmo 123 del 1 al 4. 4 versículos, es un salmo corto, pero puedo identificar ahí un pedido de misericordia, como dice en el 3, ¿sí? Un pedido de misericordia muy fuerte, pidiéndole al Señor, porque estamos saturados de desprecios. Aquí yo le llamaría el salmo pidiendo misericordia por saturación de desprecios. A ver, imaginemos esta taza, ¿sí? La taza tiene café, aquí es nivel 0 y aquí es nivel 10. 0 a 10. En la mitad de 5. Los desprecios se van llenando de 0 a 10. Tú en tu vida, en algún momento determinado, pues no subes a Jerusalén, pero cuando tú buscas del Señor en algún momento especial, tú te has presentado delante del Señor en medio de circunstancias donde sientes que te han despreciado. De 0 a 10, has tenido desprecio 10, donde te hayan dicho, no, hermano, fuera de aquí, no te queremos ver. ¿Has tenido desprecio nivel 10? ¿O has tenido desprecio nivel 5 que te dicen, este es como venezolano, este es como raro, nivel 5? O todo el mundo te acepta, nivel 0 de desprecios, a ti te ha ido súper bien, te han recibido en todas partes bien. ¿Cómo ha sido tu experiencia, sobre todo como migrante en un país extranjero? Bueno, como migrante, siempre el inmigrante tiene como, va a tener esa posibilidad de que sea despreciado por cualquier persona. Pero primero voy a hablar de, en mi país, en mi mismo país, Venezuela, en algunas oportunidades sí he sentido desprecio. Desprecio de otras personas, eh, desprecio, por ejemplo, de la misma clase social mía, en el estatus social en ese entonces, he sentido desprecio. Y también desprecio de otras personas, por ejemplo, que sean personas de más alto, de una persona que tenga más, que tenga riquezas también. Y aquí en Argentina, pues he sentido, me han despreciado, pero muy poco, muy poco. He sentido, muy poco. En Venezuela sí fue bastante, fueron, fueron más veces, pues, más veces que donde me han despreciado. Aquí en Argentina, muy poco, porque los argentinos, este país, son muy solidarios, y aquí no hay ese desprecio contra el inmigrante. Yo no lo he visto, no lo vi. Ves Qué que bueno. nosotros tenemos, a raíz de todo esto, de la situación que hay, que hubo, el inmigrante venezolano salió a diferentes partes del mundo y los comentarios, las noticias, todo lo que se dice que fueron despreciados por algunos países, pero aquí en Argentina de verdad que no. No hay ese desprecio hacia el inmigrante. En algunas oportunidades sí he sentido desprecio aquí, pero es una o dos oportunidades, tres oportunidades. Como hay un dicho que dice que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Siempre va a existir algo o alguien donde uno no le cae bien, o la otra persona como no se siente bien con uno cuando uno llega, porque ve que uno, por ejemplo, cuando uno como me tocó a mí, hacer, buscar empleo, primero buscar un lugar donde le alquilen a uno una habitación, donde no lo conozcan. Siempre las personas van a tener cierto recelo porque le van a alquilarle a alguien que no conoce, que está recién llegado al país. Eh, Siempre uno no se siente pues muy confiadamente con uno. Sí, Entonces,
Entonces, y yo no los culpo, de verdad que no los culpo porque es difícil en el momento de la entrada, que venga alguien y te diga, a mí, yo vengo de otro país, quiero que me alquile una habitación, un departamento. Y bueno, tiene que sentir algo de que no le dé mucha confianza, porque es una persona que primero no es del país y segundo no lo conoce. Pero es muy difícil. Es muy difícil para el inmigrante es muy difícil. Bueno, sí, es difícil, pero bueno, gracias a Dios, pues ha dado con... También el Señor lo guarda a uno, ¿no? En esas situaciones a veces el Señor le da gracia a uno. Por la gracia de Dios, pues uno a veces no sufre. Yo en México no he sufrido porque, porque, primero por temas económicos, por la posición económica, y también porque he llegado como una persona reconocida dentro de un giro de negocios conocida. Entonces, pero sí veo que los migrantes centroamericanos sufren, son menospreciados. Aún dentro del mismo México, que es un país que tiene mucha población aborigen, de pueblos originarios, o de mezclas, o de mestizajes, veo que aún son personas menospreciadas en su propio territorio. Por ejemplo, aquí los de que hablan maya en el sureste de México son menospreciados por los mismos mexicanos que hablan español, ¿sí? Aquí en la población donde yo estoy es una población de 10.000 habitantes al norte, del estado de Yucatán. Aquí hay casi 2.000 personas que son mayaparlantes, hablan maya. Y como son ancianos y son de ascendencia o indígena, en las oficinas públicas que ellos van, digamos, del ayuntamiento municipal, de la alcaldía municipal, los menosprecian. Mismos, mismos mexicanos menosprecian al anciano que habla un idioma nativo. Entonces, y llega uno, o llega un canadiense o un americano y lo atienden mejor. Entonces, es como lo contrario a veces, ¿no? Como la Sí, gente a veces menosprecia a la gente, su propia gente, ¿no? Qué cosa tan fea, ¿no? Pero sucede, se ve ese menosprecio, ¿sí? Se ve ese sí, menosprecio. Entonces, pues, claro que todos hemos sufrido algún nivel de desprecio, de menosprecio, por diferentes circunstancias. Cuando uno es niño, pues uno sufre porque o tiene las orejas más grandes o la nariz más pequeña, los dientes mudan más pronto que los demás, ¿sí? Entonces, uno o porque sufre, llora ¿no? mucho, ¿Por qué? o porque llora mucho. Porque llora mucho. ¿Sí? Uno sufre, uno sufre en medio de la familia, de los hermanos, cuando son familias abundantes. Yo crecí entre 10 hermanos, pues uno sufre porque ¿cómo sobrevive uno entre 10 hermanos ahí ensanduchado, no? Pero uno goza, es más lo que goza que lo que sufre, ¿no? A veces, yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, como éramos evangélicos, yo era menospreciado porque en ese tiempo en Colombia solamente habían 20.000 creyentes. Hoy en día hay 15 millones. Pues en ese tiempo 20.000 creyentes. Los católicos nos menospreciaban, ¿no? Tenía compañeros que me menospreciaban porque yo no había hecho la primera comunión, ¿sí? O porque yo no el miércoles ese de ceniza no me hacía poner la cruz. Entonces me menospreciaban y me ponían apodos, el evangélico, el aleluya. Eso me decían muchas cosas. Un niño de 7, 8 años que le digan el aleluya, ¿sí? Pues eso es una forma de hacerle bullying, ¿no? Hacerle acoso por motivos religiosos. Sufrí por eso, sufrí por eso. Por lo otro que sufrí es que yo tenía problemas de mi lengua pegada al paladar. Entonces, finalmente me tuvieron que hacer una intervención porque yo como hasta los 8 años tenía mucha dificultad de hablar. Todavía tengo dificultad de hablar, pero me defiendo porque pues me hago entender. O sea, me hago entender y no le presto atención a eso y no me dejo distraer por eso, pero se burlaban de mí por la forma en que yo hablaba. Claro. Sí, a veces uno también eh, en los colegios, ahora que hago memoria, uno en los colegios estando
adolescente, también uno ha sido, he sido despreciado o existe el desprecio de los otros alumnos, de los compañeros hacia otros compañeros. Porque siempre en los colegios, en el aula de clase, siempre hay uno que como que es el menos travieso que el grupito. Y hay un grupito siempre donde son más alegres, les gusta, bueno, hacer, qué sé yo, una que otra travesura. Y el que es más tranquilo siempre lo están haciéndole bullying o, le ponen apodo, lo desprecian y bueno, el desprecio es algo que viene desde el principio casi de cuando uno nace, porque con lo que estábamos hablando de que por lo menos si ya uno nace y si uno llora mucho, entonces a la otra persona, si llora mucho, no, no, yo no lo voy a cargar a este niño porque ya está llorando mucho. Entonces ya eso es desprecio. Y así sucesivamente en cada etapa de la vida de cada persona, siempre se va a conseguir con el desprecio. Desprecio de una u otra persona. Hoy en día hay como más luz, ¿no? Sobre esos temas, de tal manera que en el ámbito educativo se habla del bullying para proteger a los estudiantes con discapacidades o con otras capacidades para protegerlos. Y en el mundo laboral se habla del mobbing. El mobbing, cuando los jefes puede, podrían comportarse abusivamente contra sus colaboradores, llámense empleados, trabajadores. Entonces, a veces los jefes podrían abusar en el trato con la gente. Ya cada vez hay más leyes que protegen al trabajador del mobbing, ¿no? Del acoso, del abuso. Bueno, en fin, aquí pues es, ya sea lo que esté pasando, el pueblo que estaba disgregado, que volvía a Jerusalén, pues clamaban a Dios y me hace ver que es importante que el que está clamando aquí en el cántico levanta los ojos para mirar al Dios que está sentado en los cielos o que reina en los cielos o que habita en los cielos, pero como dice el 2, versículo 2, se fija en la mano de su señor, así como se fija el siervo en la mano del Señor o la sierva en la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Entonces, hace una comparación, ¿no? ¿Qué está esperando un esclavo del dueño? Pues que le dé algo de pan, algo de comida, algo de abrigo. Y cómo, entonces nosotros pues en el Salmo levantamos nuestra mirada al trono de la gracia para que el Padre pues nos acoja, ¿no? Con su misericordia y viendo, extienda sus manos de misericordia hacia nosotros. Es como lo que me queda de este Salmo, mi estimado Noelman. Sí, yo aquí resalté el 3 y el 4. Ahí lo voy a repetir otra vez. Dice, Señor, ten compasión de nosotros. Ya estamos cansados de que nos hagan sufrir tanto. Hemos recibido demasiados insultos y golpes de esa gente que nos menosprecia y está llena de orgullo. Muchos golpes. Así Sí. es. Bueno, mi estimado, eh, yo creo que podemos ir pasando al Salmo 124. Es un salmo gradual también, o sea, era lo que se llaman cánticos de subir a Jerusalén en esas fiestas de peregrinación. Es un cántico que se le atribuye a David. Salmo 124, mi estimado Noelman. Amén. Aquí Salmo 124 nos habla y nos pregunta, ¿qué nos habría pasado si el Señor no hubiera estado a nuestro lado? Que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado a nuestro lado cuando todos se levantaron para atacarnos, ¿qué nos habría pasado? Nuestros enemigos nos habrían tragado vivos cuando ardían de ira contra nosotros.
habrían arrastrado con nosotros como un río desbordado. Arrastra con todo a su paso. Las aguas turbulentas habrían pasado sobre nosotros. Bendito sea el Señor que no permitió que nos destrozaran como presa entre sus dientes. Fuimos como pájaros que escaparon del cazador. La red se rompió y pudimos escapar. Nuestra ayuda viene de Dios, creador del cielo y de la tierra. Como esa canción que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado, no? Sería como el Sí, pájaro herido que se muere en el suelo, que se muere en el piso. ¿Sí? ¿Qué sería de nosotros si él no nos hubiera alcanzado, no? Una canción muy común que se cantaba hace algunos años. sí, sí, ¿qué sería de nosotros si Dios no estuviera con nosotros? Aquí me llamó la atención el 6, el 7 y el 8, que dice, bendito sea el Señor, que nos permitió, que no permitió que nos destruyeran. Fuimos como pájaros que escapamos del cazador. La red que se rompió y pudimos escapar. Nuestra ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Así es, así es. Yo creo que la clave, o por lo menos yo tengo ahí, yo creo que la clave de todo, en medio de todas las circunstancias, está en el 8, porque finalmente, pues, nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Porque claro, él se pregunta, y ahí está el versículo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Diciendo de no haber estado Jehová con nosotros, ¿no? De no haber estado Jehová con nosotros, vea todo lo que hubiera pasado. Y pone el ejemplo en el 7 del pájaro que se escapa de la trampa del pajarero, ¿no? Del cazador, dicen otras versiones. Y vea cómo el Señor ha permitido que las trampas se rompan y nosotros hayamos escapado, ¿no? Como tortolitas atrapadas en redes de los perversos, de los inicuos, hemos podido escapar. Sí, gracias a él pudimos escapar de las Del redes como cazador, ¿no? del Y el cazador. cazador estaba, ¿no? Estaba mirando en una versión que no habla del pajarero, sino del cazador. Entonces, el cazador de almas, ¿quién es? El adversario, ¿no? Entonces, hay veces, el alma es un asunto complicado, ¿no? Usted puede ir a un centro comercial, sentirse, hacer una compra, comprar una camisa, ver que la señorita que lo atendió es muy bonita, que lo atendió muy bien. Y si ella le casó su alma, usted entonces vuelve el otro día a comprar unos pañuelos, a la otra semana vuelve a comprar un pantalón, luego le pregunta su nombre, su teléfono, luego la invita a comer un helado. Es decir, eso de casar el alma es un asunto complicado porque se va atrapando y va cayendo el alma en cautividad. Poco a poco va quedando enredada y no se da cuenta en qué momento el ave, la pequeña ave, el pequeño pichoncito quedó atrapado y ya no tiene forma de escapar. Llega el momento donde ya no pudo escapar. Por eso son necesarios los protocolos, ¿no? Los protocolos de no dejarse casar su alma. ¿Cómo no deja uno que le casen con Z al alma? De casar. El protocolo es andar con la esposa la mayor parte del tiempo, andar acompañado para evitar que la atención de uno en un momento determinado vaya como esa casa del alma, porque el alma se deja atrapar y no se da cuenta. El que está firme, mire que no caiga. Es decir, aquí nadie puede decir que está a prueba de todo, ¿no? Entonces, lo mejor, mi estimado Noelman y los amigos que nos escuchan aquí en este programa de Dicto, Devocional Diario para Todos del Movimiento Café y Oración, es protocolos. Yo cuando iba a comidas
cuando iba a hacer, en el sector de la construcción y donde he podido trabajar mucho tiempo, reuniones de ingenieros, arquitectos, constructores, y yo veía que la cosa se podía complicar, que la cosa iba a estar muy tentadora, pues yo me llevaba a mi esposa, porque mi esposa servía ahí como de protección. Haz de cuenta que es como cuando tú pones un policía en la puerta de un banco. Pues seguramente que si vienen estos terroristas en helicópteros o cavan túneles, pues van a robar el banco. Pero un policía que hace en la puerta de un banco, pues que no lleguen un drogadicto o un borracho a formar problema a un banco. O sea, un policía tiene cierto nivel de protección. Entonces la esposa es como un policía, ¿no? Si lo acompaña uno, ahí hay una protección para evitar no caer en manos de algo, ¿no? Entonces, caer en cazador, ¿no? Porque se habla del cazador. Qué interesante ver que si Dios no está con nosotros, nuestros enemigos nos hubieran tragado vivos. Así, nos hubieran devorado, mi estimado Nelman. Sí, sí, Por nos la fueran devorados. misericordia de Dios estamos hablando, hermano. Sí, sí. Sí, gracias al Padre que Él siempre nos está cuidando. Por eso que uno tiene que, yo lo hago en la mañana cuando me levanto, voy al trabajo o salgo a la calle, presentarle los planes a Dios y por lo menos así sea un ratito orar, pedirle a Dios, primero darle gracias a Dios por ese día, por la fuerza, que por lo menos darle gracias a Dios porque, primero porque está vivo, porque amaneció vivo, como dice el dicho. Y segundo, pues bueno, que Dios lo cuide y lo guarde a uno en la calle, porque ves que, por cierto, ayer fui a hacer una diligencia con mi hija sobre el boleto estudiantil del pasaje estudiantil para ir al colegio. Y justo en ese momento estaba una camioneta, atropelló una moto. Eran las 6, casi las 7 de la mañana de acá. Entonces llego yo y le digo, mire, ve, mamita, mire, esa persona, el señor con esa moto, ahí se ve que llevaba una mochilita, su bolsito para ir para el trabajo en su moto y viene la camioneta y lo atropelló, ahí lo tumbó y lo golpeó. Entonces uno siempre tiene que presentarle los planes a Dios en la mañana y decirle a Dios que lo cuide, que lo guarde, porque uno va tranquilamente a empezar sus labores habituales de cada día y viene el enemigo y bueno, y te tumba, te golpea. Por eso uno tiene que pedirle mucho a Dios que lo libre de las redes y de las pestes destructoras, de verdad que sí. Si uno, por ejemplo, aquí donde estamos, que es una población de 10.000 habitantes, que hace parte, pues, del área metropolitana de la ciudad de Mérida, que es una ciudad de más de 1 millón de habitantes, pero este poblado tiene 10.000 habitantes y muy tranquilo. Y en este mes, pues, la gente va en bicicleta, ¿no? Calles tranquilas, calles tranquilas, pues no pasa nada, ¿no? Escasamente para un perro sale y le ladra, va en bicicleta. Pasó una camioneta, hirió a los que iban como son bicicletas que le llaman son como triciclos, donde van más de una persona, ¿no? Mató a la abuelita, mató al niño y se quiso volar y alguien lo obstaculizó y era una funcionaria de una institución del Estado y se quería fugar Uh, en una población de estas pequeñas. Entonces, quién sabe, se distrajo, iba afanada, con preocupaciones, con problemas, en fin, porque no es para andar a una velocidad y pensábamos, ¿no? Con mi esposa decíamos, qué pesar, ¿no? La abuelita y la niña, ¿no? De pronto la llevaba a la escuela, ¿no? Uno no sabe, ¿no? Pero no investigamos, pero supuestamente en un poblado tranquilo pasan esas cosas. Entonces, como que la adversidad puede sorprender a la gente en un momento imprevisto. La adversidad.
La adversidad es algo que puede aparecer en el momento más inesperado. Entonces, pues por eso tenemos que, como dice aquí el Salmo 124:8, nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ahí está nuestro socorro. ¿Quién nos puede ayudar en esta circunstancia? Jehová, el nombre de Jehová. Yo acostumbro, Noelman, a cuando oro le digo, Señor, por amor de ti mismo, por amor de tu nombre. ¿Qué sería de tu nombre si dijeran, mire cómo quedó William Neira? Pues a William Neira no pasaría. Pues sí, William Neira es una persona que podría ser insignificante para esa gente, pero ¿qué dirían? Dirían, el Dios de William Neira no lo protegió, el Dios de William Neira no lo guardó, al que él le servía, el que él predicaba. Entonces, como que me gusta la intercesión incomodar a Dios, entre comillas, ¿no? Sí. Señor, hazlo por amor de ti mismo, hazlo por amor de tu nombre. Porque si le toco el nombre de él mismo o le toco el amor del mismo por él mismo, pues entonces son palabras mayores. Estoy asegurándome que mi oración tiene mayor probabilidad de ser escuchada que si estoy pidiendo por mí. ¿Cómo le parece mi estrategia, Noelman? Eh, Me parece bien, me parece bien. Yo siempre oro y lo primero que yo le digo a Dios, al Padre, le digo, Señor, gracias porque me mantienes vivo, me mantienes con los ojos abiertos. Gracias por este amanecer, gracias por el alimento de cada día. Eh, Gracias porque me cuida y gracias por la salud que tengo. Es lo primero que yo le digo. La salud, Señor, gracias por la salud. Gracias porque me cuida, todo lo que es la salud, porque hay que hacer, yo soy muy agradecido con el Padre por la salud. La salud es muy importante. Y que ya uno se pueda despertar cada mañana, un día más de vida que Dios le regala a uno, de verdad que es una bendición muy grande. Y por eso que yo le doy gracias a Dios. Y cuando llego a la casa, porque mi trabajo siempre ha sido, desde que yo me empecé a ganar mi propio dinero, siempre ha sido manejando, manejando camiones, manejando, estando en la calle, en ciudades con mucho tránsito, muchas personas en la calle, siempre ha sido congestionado. En Venezuela fue así y aquí en Argentina este país es mucho más grande, mucho más poblado. La ciudad de Buenos Aires, que es la capital de Argentina, completo, eso es muy transitable, mucho tráfico de muchas, muchas vías, muchas carreteras y de verdad que hay que el padre lo ayuda a uno, de verdad que sí, porque uno con un camión tan grande, meterse por las carreteras, por los vías de acceso en el centro de la ciudad, donde la gente anda con el trajín del día a día, es bastante fuerte. Entonces, yo me le presento siempre eso a Dios, de que me cuide, de que no vaya a tener ningún accidente, que me guarde, que no vaya a chocar, que no vaya a tocar otro auto. Em, es fuerte. Yo ahora manejo una grúa de auxilio y también hay que tener mucho cuidado cuando uno monta el auto sobre la grúa, no se le vaya a caer porque también es peligroso. Son un trabajo de riesgo, de mucho riesgo, donde el riesgo de uno y el riesgo hacia las otras personas, uno siempre le pido a Dios que de verdad que me cuide de eso y me guarde. Y siempre lo ha hecho. Siempre Dios me ha cuidado, me ha guardado. De tantos años que tengo haciendo estas labores, nunca me ha pasado ningún accidente, de verdad que sí. Qué bueno.
Qué bueno, gloria a Dios, ese testimonio es muy bonito. Y bueno, ese testimonio, pues, bendice el nombre de Dios y sirve para fortalecer la fe y la esperanza de los amigos que nos están escuchando en este conversatorio devocional diario para todos, que tiene como acróstico dedito. Pues muy bien, mi estimado Noelman, nos vamos para el Salmo 125. Salmo 125. Amén. El Salmo 125 nos dice, al igual que el monte de Sión, quienes confían en el Señor, nunca temblarán ni caerán, permanecerán para siempre. Así como Jerusalén está rodeada de montañas. El gobernante perverso no permanecerá sobre la tierra dada a los justos, para que así los justos no extiendan su mano hacia el delito. Señor, haz bien a la gente buena, a los que son honestos, pero a los que se desvían por caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen la maldad. Que haya paz en Israel. Aquí me llamó la atención el número 3, que dice, el gobernante perverso no permanecerá sobre la tierra dada a los justos, para que así los justos no extiendan su mano hacia el delito. Tremendo, ¿no? En este caso, me llamó la atención porque en el caso esto le voy a hablar de Venezuela, ves que los gobernantes de Venezuela son perversos, de verdad que sí, porque lo digo porque cuando un gobernante es perverso, se viene la perversidad en el pueblo, porque ellos dan la oportunidad que la gente sea perversa y se ponga una lucha entre las mismas personas, los mismos habitantes, una lucha, porque la perversidad que hay, la corrupción que hay, entonces ellos la patrocinan y el pueblo empieza la lucha entre ellos mismos. Que si las cosas, te voy a poner un ejemplo, te voy a vender una casa, pero ya como el dólar subió, ahora vale tanto. Como hay un dicho que dice, nosotros decimos, no, el único país en el mundo donde la inflación es en dólares es en Venezuela. Entonces, la perversidad la patrocina a los gobernantes porque ellos son los que apoyan lo malo, la corrupción, la perversidad, la prostitución, cualquier evento que haya de personas patrocinando un tipo de canciones, tipos de eventos que no son buenos. Entonces, es el pueblo, como ellos lo ponen como ley, pues. Entonces el pueblo, pues, se lo acepta. Y ahí es donde viene todo el pecado, pues. Se duplica el pecado en el pueblo. Y ahí es el, ¿cómo te pudiera decir? Te voy a poner un ejemplo. Los eventos que hacen de lo que patrocina hoy en día, se abunda mucho los LGTB, por decir algo. Eso, los gobernantes, los presidentes de los países que apoyan eso, como apoyan eso en cada país, entonces eso se va duplicando, se va abundando, porque
si un gobernante, si alguien pone esa ley y el gobernante, como gobernante de ese país, le dice que llega a decir, no, esta ley no se puede hacer porque no, esto es malo, me imagino que nadie se va a meter a ese tipo de cosas. Ya así sucesivamente. Las leyes, los pecados se propagan por las culpas de los gobernantes porque ellos son los que hacen, los que afirman eso, los que aprueban esa ley, pues. Y por eso es que tan corrompido hoy en día la humanidad en los pueblos. Sí, tremendo, ¿no? Tremendo. Le cuento, mi estimado Noelman, que, que el Señor me dio este pasaje empezando el 2020. ¿Recuerda usted que el 2020 fue que por allá, terminando el primer trimestre, fue que se vino a paralizar el mundo con el tema de la pandemia, ¿no? Marzo. Aunque empezó a finales del 2019, por allá en Oriente, diciembre, ¿se acuerda? Por allá en Sí, noviembre fue que esparcieron, diciembre, esparcieron esas cosas por allá, sea que fue accidental o no, pero bueno, se esparció. Pero aquí a América llegó como en marzo, como en abril, fue que se vinieron a suspender. Pero empezando en noviembre, nosotros acostumbramos a preguntarle al Señor qué nos tiene para el año entrante, ¿no? El Señor nos había dado ese pasaje de Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, mas siempre están firmes. Nos había dado ese versículo, y ese versículo, empezando el 2020, y ese versículo está relacionado con otro versículo que está en Segunda de Crónicas 20:20. Segunda de Crónicas 20:20 es un pasaje muy conocido porque en los últimos 15 años, en toda esta reforma profética, ha habido mucho promoción de ese versículo, porque dice: creed en Jehová vuestro Dios y permaneceréis firmes, creed en sus profetas y seréis prosperados. Entonces, la segunda parte de Segunda de Crónicas 20:20 ha sido muy promovida en todo el movimiento profético. Creed en los profetas y seréis prosperados. Ha sido muy promovido. Pero para el año antes de empezar el 2020, el Señor nos había dado esa palabra de Segunda Crónicas 20:20, pero haciendo énfasis no en la segunda parte de los profetas, sino en la primera parte. La primera parte era: creed a Jehová vuestro Dios y permaneceréis firmes. Era como porque esa primera parte había quedado ahí como escondida en tantos años, era creer a Dios y permanecer firmes. Y también nos había dado esto, Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son. Cuando dicen son, es que son semejantes, es que tienen una identidad, como el monte de Sión. Pero no están hablando de ese monte que estaba ahí en Jerusalén solamente. Está hablando de montes espirituales. ¿Sí? Los que confían en Jehová son como esos montes espirituales. Son como esos montes de Sión espirituales, los que confían en Jehová. Entonces el llamado en el 2020 era a bajarle el énfasis a los profetas y subir el énfasis en creerle a Dios, ¿sí? Porque a veces desbalanceamos la palabra. Los maestros sabemos que cuando una verdad se sobreenfatiza demasiado, puede llegar a convertirse en abuso. Entonces, ese versículo estaba desbalanceado porque se le ha hecho mucha promoción a creer en los profetas para que sean prosperados, pero fue como volver a traer el versículo al balance, y era, la primera parte era creer en Jehová y permaneceréis firmes. Entonces, creer en Dios, la fe, que es creer en lo que, ya sea que se vea o que no se vea, porque hay cosas creadas invisibles, entonces son igual de reales. Las invisibles no significa que sean irreales, significa que son reales, pero están creadas, pero que están en el ámbito invisible. Entonces, si creemos en Jehová nuestro Dios y permanecemos firmes, ¿sí? Ese es, entonces, ese era el punto.
Quería resaltar sobre eso porque ese es el diseño que tenemos, ese es el diseño de creer en Dios, es el diseño que tenemos contra lo que tú decías de Salmo 125.3. En el Salmo 125.3 está, es el antidiseño, cómo operan las tinieblas. En esta versión dice que el cetro de la impiedad no reposará sobre la heredad de los justos. Es el antidiseño. No sea que los justos extiendan sus manos a la iniquidad. Entonces, claro, ese cetro de impiedad con que gobiernan esta gente perversa hace que la gente justa termine haciendo cosas malas, ¿sí? Lo presionan a un punto para que el justo actúe mal, lo que hablabas de los gobiernos tiránicos. Entonces, ante ese antidiseño, mi estimado eh, eh, Noelman, estar confiar en Dios y permanecer como si fuéramos nosotros, como si estuviésemos dentro del monte de Sión, parados en el monte de Sión, ahí Cristo es la roca angular, ahí en el monte de Sión, pero como si nosotros construyéramos sobre el monte de Sión nuestra confianza. Y sí, sí van a haber antidiseños en la tierra que van a conmover, que nos van a sabotear nuestro caminar, pero nuestra confianza debe permanecer en Dios. Eso es lo que me trajo, y lo tengo ahí anotado en la Biblia, me trajo a memoria este pasaje, escudriñándolo el día de hoy para preparando este conversatorio contigo. Me trajo esos recuerdos porque la palabra que el Señor nos va dando, las voy anotando en la palabra, ¿sí? Ahí están escritas en la palabra, las vamos anotando y la estaba recordando, ¿no? Una palabra que el Señor nos dio empezando el 2020 y todavía no sabíamos lo que iba a suceder con la pandemia. Porque cuando pasa lo de la pandemia, mucha gente sale a recurrir a lo profético. ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué está sucediendo? Y el Señor nos había dicho, este es el año donde van a bajarle lo profético y van a aumentar la dependencia a mí. Es decir, es como, hay un libro que se llama, que se puede conseguir ahí en la internet, creo que gratuito, un PDF gratis, creo que se llama No todos son profetas, pero todos pueden profetizar. Entonces, cuando esa frase de ese libro es un poco larga, lo que quiere decir es que hay profetas de oficio y hay quienes no son profetas de oficio, pero lo que sí es que todos podemos profetizar, y profetizar significa simplemente aumentar la fe, y aumentar la fe significa confiar en Dios, y este salmo está invitándonos desde el versículo 1 a confiar en Dios, o sea, a ser más profético. Oye, ¿eres profeta? No, soy profético. Ah, qué interesante. Ah, o sea, a poner nuestra confianza en Dios, que aunque no lo vemos, sabemos y sabemos y sabemos que sus promesas no fallarán. Sí, amén. Sí, eso es verdad. Debemos profetizar con nuestra boca siempre. Por eso que dice que de, de la abundancia del corazón habla la boca. Uno siempre tiene que hablar, siempre me enseñó mi mamá que hablar bien, profetizar, siempre hablar bien, porque hay un dicho callejero, como lo digo, que la, la lengua es castigo del cuerpo. Si uno habla mal o obra mal también, le va mal. Entonces siempre es bueno profetizar, hablar bien, siempre hablar bien. Muy bien. Bueno, mi estimado, estos capítulos nos han tocado hoy cortitos, ¿sí? Nos han tocado cortitos, pero muy sustanciosos. Y pues nosotros somos peregrinos en esta vida, o sea, son cánticos de los peregrinos que van a Jerusalén a las fiestas. Pues, cuando nosotros vamos a encontrarnos con Dios como peregrinos en esta tierra, pues ahí clamemos estos cánticos, cantemos estas canciones, ¿sí? Que aumentan nuestra fe en Dios. Vámonos para primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, que habla sobre, básicamente aquí lo que el apóstol Pablo está hablando, recordando la historia de Israel, pero desde un punto de vista no tan natural, sino espiritual.
Tiene muchas aplicaciones espirituales muy interesantes. Y bueno, el apóstol Pablo decía finalmente que todas estas cosas sucedieron, ¿sí? Como dice en el 1 Corintios 10:11, todo esto sucedió y quedó escrito con una razón. Pero ahí lo vamos a ver. Vamos a, si quiere, analizar ahí versículo por versículo, mi estimado Noelman. Vamos conversando sobre ese pasaje. Amén. Nos dice 1 Corintios 10:1. Hermanos, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar rojo. Fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca espiritual que iba con ellos, y la roca era Cristo. Pero Dios no estaba contento con muchos de ellos. Por eso sus cuerpos quedaron tendidos por el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseamos lo malo como ellos. No adoremos ídolos, como hicieron algunos de ellos. Así está escrito. Todos se reunieron a comer y a beber, y luego empezaron a parrandear. No cometamos inmoralidades sexuales, como hicieron muchos de ellos. En un solo día murieron 23,000 de ellos por culpa de esa inmoralidad. No pongamos a prueba a Cristo, como lo hicieron algunos de ellos, quienes murieron víctimas de la serpiente. No nos quejemos, como se quejaron algunos, y por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás. Pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de los que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará una salida. Por eso, estimados hermanos, ni se les ocurra adorar ídolos. Les hablo como a gente con la que se puede razonar. Juzguen ustedes mismos lo que les digo. Ciertamente, beber de la copa de bendición por la que damos gracia no es compartir la sangre de Cristo y comer del pan que compartimos. No es compartir el cuerpo de Cristo. Existe solo pan y nosotros somos muchos. Eso significa que cuando todos comemos y compartimos ese pan, formamos un solo cuerpo. Fíjense en lo que ocurre cuando el pueblo de Israel ofrece sacrificio, cuando comen la carne sacrificada en el altar. ¿Acaso no la están compartiendo con Dios? No estoy diciendo que los sacrificios a los ídolos tienen algún valor, ni que los ídolos mismos lo tengan. No, porque esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes compartan con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor, ni a la vez de la copa de los demonios. No pueden compartir de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. ¿Acaso
queremos provocar los celos del Señor, no somos más fuertes que Él, ¿verdad? Pregunta. Muy bien. ¿Por qué el apóstol Pablo le está recordando la historia, algunos aspectos relevantes de la historia de Israel aquí a la iglesia en Corinto, mi estimado? Sí. ¿Por qué lo hace el apóstol Pablo? ¿Por qué les está recordando eso? ¿Para amonestarlos? En el 11 dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo, es decir, a las generaciones posteriores, dice, y fueron escritas para amonestarnos a nosotros. O sea, eso quedó escrito, la historia de Israel que está allí en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, está escrito ahí. De pronto en algunos salmos hay parte de esa historia, pero quedó escrita con un propósito, que es el propósito que también nos alcanza a nosotros el día de hoy. Simplemente es amonestarnos, advertirnos, prevenirnos de que no nos suceda como les sucedió a ellos. Sí, Correcto. sí, es verdad. O sea que la historia, como decía por ahí en otro salmo, la historia nos trae sabiduría. La historia nos hace más sabios. ¿Sí? Pues la historia bíblica. La otra historia nos hace más historiadores, ¿no? La historia de la humanidad, pero la historia de la Biblia nos hace más sabios. Sí, 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 es verdad. ¿Qué le llamó la atención, Noelman? Aquí dicen el 10, 1:10 dice, que no nos quejemos. Dice, no nos quejemos como se quejaron algunos, y por eso el ángel de la muerte los mató. Hoy en día existe mucho el quejarse. De verdad que yo pues hoy le pido perdón al Padre, a Dios por quejarme, de verdad, porque sí, uno a veces se queja. El quejarse atrae la muerte. El quejarse es como decir ser malagradecido con Dios. Eso me llamó mucho la atención. La queja produce mal olor, Sí, atrae, atrae los carroñeros y la queja, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo si estoy adolorido me acerco a Dios? Pues acérquese, pero sin queja. sí, Está dolorido, está lastimado, está herido. Acérquese, pero sin quejarse. sí, ¿De es verdad. acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, muchos perecieron, en mi Biblia dice en el 10, perecieron por el destructor. En la Biblia textual habla del destructor. El destructor es, en la tuya creo que habla del ángel de la muerte, ¿cierto? Sí, el ángel de la muerte. Bueno, el destructor es el ángel de la muerte. Entonces, la queja trae el ángel de la muerte. Sí, ¿Cómo le parece? Por eso, yo no sé si te has dado cuenta de los familiares o amigos cuando has ido a un sepelio, a un entierro, a un velorio de alguien que ha fallecido, que alguien comienza a recordar, bueno, y ayer qué fue, ayer qué dijo, y antier, y hace una semana, entonces comienza la gente a contar, ¿no? Ay, sí, él dijo hace 8 días, pues me despido porque de pronto no nos volvemos a ver. Y el otro dice, ay, sí, él hace 3 días dijo, la vida es muy corta, de pronto nos morimos mañana. Y alguien dice, ay, sí, esa persona como que está aburrida, deseando la muerte. Es decir, como que la queja atrae al ángel de la muerte. Lo que tú estás diciendo, Noelman, ¿lo claro. has Sí, sí. escuchado en alguna oportunidad? Sí, sí. Sí, yo lo que usted está diciendo lo escuché una vez que fui a un velorio, a en Venezuela fui, y dijeron las mismas palabras que usted está diciendo, lo dijeron. Me acordé de eso ahora.
Sí. La queja es algo tóxico y produce mal olor. De hecho, yo he decidido, no, hermano, en mi vida fijar límite con los que se quejan. Desde hace muchos años, el que se queja lo alejo un poquitico de mi esfera para que no me contamine, porque es como cuando sale de los automotores que conduces, sale humo. Y yo le pongo la nariz por donde sale, por el tubo de escape, por donde sale el humo. Es como si yo le pongo la cara. Entonces yo me alejo del humo, ¿sí? De ese humo quemado que me contamina, ¿sí? Porque debe tener CO2, plomo, qué sé yo, sustancias nocivas para mi salud. Yo por regla general, sin decir nada, en silencio, me alejo de la gente quejetas, de la gente quejona, de la gente que se queja, me voy alejando. William, pero no te he visto, pues nada, me estoy ocupado. No me gusta, es decir, como los imanes, que hay cosas que se atraen, pero hay cosas como que te aíslan. Una persona que se queja no hace parte de mi entorno. Me alejo. Sí, Y qué bueno que sí, hayas llamado la atención sobre eso, porque ese es un problema moderno, todo el mundo quejándose en las redes sociales, todo el mundo opina del político. El político saca una foto y hay 5.000, unos lo aplauden, otros lo idolatran, otros le tiran piedras, otros le tiran maldiciones. Una cosa de locos. Parece como un circo, la política, en las redes sociales. Entonces, son ambientes muy tóxicos, ¿no? Ambientes muy tóxicos y sí, tenemos que alejarnos de eso. ¿Qué más le llamó la atención, mi estimado Noelman González desde Córdoba, Argentina? ajá. Aquí también dicen el 13, dice, ustedes solo lo han tenido, solo han tenido las mismas tentaciones. Me acordé lo que usted, pastor, dijo hace rato, de que uno cuando va a salir de copa tiene que salir con la esposa porque hay muchas personas que lo tientan a la gente, bien sea, bien sea la vendedora o también puede ser que uno va caminando por algún lugar de una venta de ropa y le gustó una camisa o un par de zapatos y lo tienta uno de no, yo voy a, y así uno va a salir a comprar alguna cosa, por ejemplo, verdura, y pasa por la tienda y le gustó la camisa, no, no, y lo tienta, no, yo voy a comprar la camisa porque me gustó, son tentaciones, o un par de zapatos, o así mismo las personas que toman el licor, que se meten a una licorería, salen a comprar, a hacer alguna diligencia, y entonces pasan por la frente de una venta de licores y los tienta, y entonces son las tentaciones. Entonces nos dice, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados. Es lo que hablaba, lo que yo hablaba, que uno siempre tiene que presentarle al salir de la casa los planes a Dios, para que Dios lo cuide a uno. Bueno, entonces dice, pero Dios es fiel y Él no va a dejar que sean tentados, más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados, van a poder soportar, porque Dios le dará una salida. Entonces, si uno sale de la casa presentándole todos los planes a Dios, Dios lo va a cuidar a uno de todas esas tentaciones, de cualquier desvío, de peligro, como ya lo habíamos dicho. Entonces, Dios siempre le va a dar una salida a uno donde uno no se le van a presentar las tentaciones y uno no les va a dar mucha importancia. Muy bien. ¿Qué más, mi estimado Noelman? Bueno, eso fue lo que me llamó la atención, esas tres cositas. Bueno, Ah, bien. lo otro, disculpe, lo otro también era al principio, el 4, lo voy a leer otra vez, como voy a empezar desde el 1 para que lo... Dice, hermanos, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube.
y que todos atravesaron el Mar Rojo. Fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Ajá, ahora viene el 4, que fue lo que también me llamó la atención y dice, y bebieron la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca espiritual que iba con ellos y la roca era Cristo. Bueno, déjeme hacerle algunas preguntas cortitas, ¿sí? Preguntas cortas y respuestas cortas. De acuerdo al versículo, capítulo 10 de 1 Corintios, versículos 1 y 2, ahí hay un bautismo masivo de todos el pueblo de Israel. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Sí, Hay un bautismo colectivo. Fueron bautizados bajo la nube en el desierto y bautizados bajo el mar. sí, ¿Correcto? así dice Bueno, acá. todo bautismo o todo paso de aguas trae como consecuencia cambio de la dieta. Cuando tú pasas por las aguas, como un hebreo, el término hebreo es alguien que pase por las aguas. Cuando tú dentro de esa cultura hebrea, no judía, sino hebrea, es alguien que pasa por las aguas, alguien que pasa de un lugar a otro, cambia la dieta. Y mire la dieta está en el 3 y en el 4. Comieron el mismo alimento espiritual. Está hablando de alimento espiritual. ¿Cuál es ese alimento espiritual? Y bebieron la misma bebida espiritual y bebieron la roca, que era Cristo. Bueno, entonces, tú me dices que el alimento espiritual era Cristo, es decir, ellos comieron a Cristo durante esos 40 años. Eh, el alimento espiritual, yo diría, siguieron a Cristo, se be- y bebieron la misma bebida espiritual, bebieron de la roca espiritual, que iban con ellos y la roca era Cristo. Siguieron los pasos de Cristo, eh, como decir la palabra, si ellos seguían la palabra que Cristo les dio, estaban como que Cristo los recogía, pues. Bueno, físicamente, el alimento físico era el maná para el cuerpo, el alimento físico. Pero el alimento, pero ahí dice del alimento espiritual. Entonces, el alimento espiritual, al comer el maná, ¿estaban comiendo a Cristo? ¿Sí o no? Sí, Ah, bueno, esa era la pregunta. Segundo, ellos, pues el alimento físico es el agua y ellos bebían agua para calmar su sed y el agua es un elemento básico para la supervivencia humana, pero dice que ellos bebían la misma bebida espiritual. ¿Esa agua era Cristo? sí. Bueno, estaban bebiendo a Cristo, pan con agua, ¿sí? Y ahora habla también de una roca espiritual que los seguía. Eso puede parecer como una roca que camina. La roca espiritual los seguía. Sí, A donde ellos iban, iba la roca. O sea, Cristo iba con ellos. sí, Era era una roca móvil que se movilizaba para que cuando ellos se detenían, tocaban la roca y la roca les daba agua, les daba esa bebida espiritual. sí, sí. Qué tremendo, ¿no? Eso pasó en el desierto. Ahora, ¿cómo pasa el día de hoy, mi estimado Nuelman, en su vida? Tú vas y tomas el alimento espiritual cuando compartes con tu esposa o en la congregación, iglesia en casa, comparte el pan y el vino, pues tú estás, sí, físicamente hay un pan y hay un vino, pero en el espíritu tú estás bebiendo y comiendo es a Cristo. ¿Es correcto? Sí, Bueno, muy bien. Ahora, muchos de ellos, Dios nos agradó de muchos de ellos, como dice en el 5, y quedaron tendidos en el desierto. Recuerde que, que solo se, recordando pues la historia, solo los mayores de 20 años, solo, todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto no llegaron a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. O sea, solo llegaron a la tierra prometida los menores de 20 años. ¿Sí? sí. Porque Dios nos agradó de ellos.
Ahora, ellos, como dicen en el 6, dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. Ese versículo está referenciando a Números 11:4, y en Números 11:4 habla de la chusma. ¿Se acuerda del Chavo del 8 que dice la chusma, la chusma, la chusma? Pues se les había metido chusma entre el pueblo de Israel. ¿Sabe qué? ¿Cuál fue el problema de meter esa chusma? Que esa chusma al parecer no eran gente acostumbrada a comer carne, o sea, no eran israelitas, sino eran egipcios o de otras tribus vecinas que se vinieron con ellos. Esa chusma se metió dentro del pueblo y esa chusma le gustaba la carne. Entonces la chusma que se metió entre ellos, todo el tiempo hablaban cosas feas del maná siendo Cristo, y querían era carne, el alimento físico que habían comido en Egipto. Esa codicia vino a ellos por andar con la chusma. Cuando usted anda con la chusma, Nuelman, en algún momento de su vida usted ha andado con gente chusma que hace que codicien, uy, mire esa hacienda, mire esa casa. Y esas chusmas hacen que despierten usted ambición. Entonces, esa chusma es un problema, tenerla entre nosotros. ¿A usted le ha tocado vivir con chusma? Sí, 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 La chusma anhela lo que no tiene, envidia lo que no tiene. Entonces la chusma te contamina. sí, Tremendo este pasaje porque la Biblia textual 4 habla de la chusma. Y la chusma, pues me puse a investigar, y la chusma eran gente que se había colado ahí en medio. Cuando salió el pueblo de Israel salieron unos coladitos. Esos coladitos, esos que se lograron meter ahí en la fila, eran chusma. Esos sí estaban acostumbrados a comer carne. Pues todo el pueblo no está acostumbrado a comer carne. No, entonces, si no estaban acostumbrados a comer tanta carne, pues no les hacía falta la carne. Era la chusma la que los incitaba. Ahí está en Números 11:4. Ahora, en el 7 dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, tal como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantaron a divertirse. Eso está en Éxodo 32:6. Se levantaron a comer, a beber, a divertirse. En el 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y en un mismo día cayeron 23,000. Eso está narrado en Números 25, del 1 al 18, cuando el pueblo se llegó a un punto donde dejaron entrar a los madianitas. Muchos del pueblo fornicaron con las madianitas, mujeres muy hermosas. Uno de ellos trajo a una princesa madianita, a una jefa de una tribu madianita, la iba entrando al pueblo. Cuando el sumo sacerdote Finés, uno de los hijos de Aarón, tomó una lanza y con la lanza atravesó al de la tribu de Simeón, y a la hija de de este jefe tribal madianita, los atravesó con la lanza los dos, y por eso Dios paró la mortandad, porque Dios sintió el celo sacerdotal en Finés, y ese día murieron 23,000 personas. 23,000. Estamos en el 22, año 22. El año 23 va a ser el año entrante, ¿no? sí. Muchos que profetizan o buscan palabras del año 2023 van a encontrar el número 23. Y cuando comiencen a rastrear, ahorita en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hablar del 2023, van a buscar el 23 y les va a aparecer 23,000 que murieron por fornicar. Entonces vamos a tener seguramente alertas proféticas para el año 2023 de no fornicar por el justo juicio de Dios. Entonces, si usted se va de paseo con sus amigos a Las Vegas, o de paseo con sus amigos al Carnaval de Río de Janeiro, pues, ¿qué es lo que le puede pasar, Noelman? Que va a fornicar. Entonces, pues no se vaya con sus amigos a Las Vegas, ni váyase con sus amigos para el Carnaval de Río que lo están invitando. No se vaya para Madián porque allá va a fornicar. Entonces, va a ser muy alta la tentación. El pueblo se contaminó con la fornicación. Yo creo que para el año 2023 los profetas van a estar arañando, los maestros proféticos van a estar arañando todos esos pasajes que digan el 23, y seguramente van a hacer un llamado a la santidad, ¿no? Van a hacer un llamado a la pureza, al no meternos en esos festivales, en esos carnavales. ¿Sabe que ahí los madianitas adoraban a un personaje que llamaba Baal Peor? Baal
peor. Baal significa un dios, pero peor era como el nombre del dios de esos Baales. ¿Sabes que Baal peor era el dios de los excrementos? En una Sí. versión, que no me acuerdo ahorita, lo tengo anotado, la versión dice el dios de las mierdas. Suena un poco más, como más fuerte en el castellano, pero es el dios de la inmundicia. La fornicación, ese dios Baal peor, es el dios de lo peor de lo peor. ¿Sí? Tan sucio es ese dios, ¿sí? Tan sucio es ese dios que invita a los carnavales, a las celebraciones. Allá en Córdoba, Argentina, ¿cuándo son los carnavales, las fiestas patronales donde la gente se desborda en licor y en fornicación? ¿En qué fechas? Aquí utilizan en el verano. En el verano de acá de Argentina es de 21 de diciembre, 21 de marzo, donde las fiestas es el verano, es donde vienen las vacaciones, donde ya cuando se dicen que son vacaciones porque ya es verano. Pero te voy a hablar de un tema particular donde yo cuando llegué aquí a Argentina llegué a un pueblo que se llama Cosquín. Cosquín. Eh, Cosquín. Ese Ajá. pueblo está a 50 kilómetros, quizás menos, 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba capital. Es un pueblo pequeño, la gente muy buena, la gente muy gente noble, muy gente de buen corazón. Y un día, empezando el verano, ves que en esos pueblos, la mayoría de los pueblos de los países, de las ciudades de los países, siempre le hacen fiesta a un santo, como llaman ellos, eh, son las fiestas patronales, por decirlo así. Y en ese pueblo yo vi que le hacen fiesta la fiesta del duende se llama, Del duende. del duende. Hacen un muñeco grande, un muñeco como de 5 metros y lo pasean por todas las calles del pueblo. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención porque yo había visto que en pueblos de Venezuela eh, vi que le hacían mucho atributo, fiestas paganas la gente idólatra a eso, pero que le hagan fiesta al duende, aquí le llaman fiesta del duende, es un muñeco extremadamente feo que es el duende. Entonces la gente le hace atributo a eso, celebran ese día. Y de verdad que yo dije, uy, Dios mío, por eso lo que me llegó a la mente, digo, por eso es que la, 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 como te digo, la gente que no tiene conocimiento, ¿cómo le van a hacer atributos, le van a hacer fiesta al duende? Si como duende, yo lo veo que es algo negativo para uno. Y aquí le hacen fiesta a eso. Y en la fiesta de los carnavales, aquí aquí no son como, por ejemplo, como en Brasil, que le hacen las fiestas, los carnavales le hacen las fiestas paganas a los carnavales. No, aquí no, aquí la fiesta es el verano. El verano, que la gente se va a los ríos y los que puedan irse se van a la playa, a una ciudad que se llama Mar de Plata, que es la que está pegada con la playa. Y los que puedan salir, pues de aquí de vacaciones se van a Brasil, porque es el lugar más cerca donde puedan ir, a las playas de Brasil. Pero sí, me llama mucho la atención eso que aquí le hacen fiesta al duende. Aquí en... El verano en Argentina es contrario al verano, el tiempo al hemisferio norte. Allá el verano es en diciembre, ¿no? Sí, sí, pues aquí hay invierno, verano, otoño y primavera.
Sí, pero van en sentido diferente al hemisferio norte, que es Claro, donde, porque aquí hay personas que nos escuchan en Estados Unidos, en México, entonces, ahorita, por ejemplo, estamos en agosto, nosotros estamos terminando, estamos en verano, terminando el verano, estamos en verano. Allá ustedes deben estar terminando el invierno. terminando el invierno. Quedan como Estarán 10, 15 terminando, días de invierno. están terminando el invierno, fíjense, estamos por estar en hemisferios diferentes de la Tierra. Hay mucho que contar sobre esos temas de los carnavales. Tengo aquí varias historias que se me han venido a la mente, pero tal vez más adelante vayamos contándolas. También dice en el 9, ni tentemos al Mesías. Una pregunta. Dice, ojo que le va a poner pasado, presente y futuro. Para la gente de Corinto, dice, como no tentemos al Mesías, como algunos lo tentaron. Ahora, póngale cuidado. En la época del pueblo de Israel, está diciendo el apóstol Pablo que ellos tentaron a Jesús, a Yeshua Yamashia, al Mesías. Y le está diciendo a los corintios que no tienten al Mesías. Entonces, el pasado y el presente, pero les habla también de que ellos fueron destruidos por tentar al Mesías, fueron destruidos por las serpientes. ¿Se acuerda cuando tentaron al Mesías y se rebelaron? Ahí en número 21 del 5 al 6 habla de que muchas serpientes aparecieron y hubo una mortandad en el pueblo hasta que Dios le dijo a Moisés que construyera una serpiente y que el que mirara a la serpiente pues iba a vivir. Entonces, a mí lo que me preocupa, aquí lo que yo veo es como un eterno presente. El pueblo estaba tentando al Mesías, el pueblo de Israel, ¿sí? Lo mismo le podía suceder a los corintios y lo mismo nos puede suceder a nosotros. No tentemos al Mesías, o sea, no lo provoquemos a celos, con la queja, con la murmuración, con la rebeldía, porque si lo provocamos, puede venir una plaga o puede venir una mortandad. El tema es profundo. Lo que pasa es que el tiempo se nos está yendo y no podemos profundizar en eso. Qué tremendo todo esto, mi estimado. Y ya para ir cerrando, después del 14 en adelante habla de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿Sí? Porque sí. ¿cómo vamos a decir que nos sentamos a compartir de la mesa del Señor? ¿Sí? Donde se comparten los temas del Señor, donde estamos en armonía con lo que dice su palabra. Está hablando del entorno, del contexto. En la mesa del Señor, pues es pan es pan y vino, comemos al Señor. Pero en la mesa de los demonios, ¿qué se come? Si en la mesa del Señor nos comemos a Cristo, en la mesa de los demonios, ¿qué se come, mi estimado Nuelman? Y en la mesa en la mesa de los demonios comemos y el pecado, las cosas malas. Pero no diga comemos, sino diga comen, como para que usted nos incluya ahí. Comen, sí. Comen Entonces, cosas, en en pocas la mesa de los palabras, demonios, en la mesa de los demonios, como decía aquí va al peor en el versículo 8, que es el Dios de los excrementos, en la mesa de los demonios se come excremento. No se comen alimentos, se come excremento de los dioses de las tinieblas. sí, Esos excrementos vienen disfrazados como fornicación, es excremento. Adulterio, sigue comiendo excremento, como lo que comen las moscas, excrementos. sí, Belcebú, el dios de las moscas. Entonces, le pone excrementos para para tentarlos a comer de la mesa de los demonios excrementos. Para los que nos están escuchando, suena como duro esto, pero tiene que ser así para que podamos entender. ¿Quién se sienta en un restaurante y dice, no me pasen la carta, tráigame el excremento? Quiero comer excremento. Yo he visto por ahí en documentales de la India gente que come excremento, pero yo no me imagino por acá en Occidente alguien que llegue a un restaurante y diga,
No, yo quiero una arepa de esas venezolanas y le quiero poner como guarnición, como complemento excremento. Yo no me lo imagino. Pero eso es lo que hace la gente en el mundo espiritual, con la tentación, con las borracheras, bueno, con toda esa cantidad de listado de que es innumerable y no nos daría tiempo a hablar de tanta cosa sucia en este contexto. Pero cuando las personas se sientan a la mesa, los demonios se sientan es a eso, a comer cosas despreciables, cosas que Dios no preparó de antemano para nosotros. Entonces, ¿por qué nos vamos a sentar en la mesa de los demonios? Hay gente que dice, Pastor William, se me hace imposible, es que la tentación, yo le digo, pero a ver, si es excremento, ¿por qué te sientas a comer excremento? Es que estaba muy bonito el excremento. No, o sea, tú no puedes ver bonito el excremento. El excremento es excremento. O sea que los hijos de Dios, los que nos sentamos a la mesa del Señor, no comemos excremento. Entonces, dicho de otra manera, los hijos de Dios no pecamos, Sí. incluyéndonos, no pecamos. Ay, es que para mí es muy difícil la vida cristiana. Oiga, es un tema de que tú no has entendido la vida cristiana. La vida cristiana es comer de los manjares de Cristo o comer del excremento de los demonios. ¿Qué prefieres, Noelman? ¿Y qué le recomiendas a nuestros amigos de Café y Oración? ¿Que coman qué? Los manjares de Cristo. Los manjares de Cristo. Esa es la mejor, la mejor alimentación. Los manjares de Cristo. Vamos a seguir Sí. la recomendación de nuestro amigo Noelman González, operador de camiones pesados en Argentina, que hoy ha estado con nosotros gentilmente, invitado por su esposa Mirta, a la cual le agradezco, Mirta, por habérmelo invitado, haberlo motivado. Él voluntariamente dijo y dio testimonio de que accedió, aunque también me contó que sufre como yo, de que a veces lo regañan para corregirlo. A mí también me regaña mi esposa permanentemente para traer corrección sobre mi vida. Por eso yo no me quejo, le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios. Y así que yo a veces molestando digo, ¿qué sería de mí? Pero si, no, si Sarita no me hubiera encontrado, ¿sí? ¿Qué sería de mí si Sarita no me hubiera encontrado? Y al principio ya se sonríe, pero yo sigo diciendo qué sería de mí si Sarita no me hubiera encontrado. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Entonces ya como que me mira así como serio, como que dice, compórtate, y ya yo me pongo otra vez serio, Noelman. Está bien. Pero bueno, la vida hay que tomarla con diversión, hay que tomarla con mucha seriedad, pero en medio de la seriedad podemos reírnos, porque eso genera muchas sustancias dentro de nuestro organismo. Esas sustancias generan paz, generan tranquilidad, nos quitan el estrés, nos dan ánimo, la sonrisa. Todas son cosas que se producen a base del juego, a base de la risa. Pues y a los amigos que les gusta la diversión sana, los invitamos ya estamos llegando a 500 personas que hacen parte del grupo público en Facebook que se llama Café y Oración. 500 personas, de los cuales circulan por ahí más de 100 personas diariamente, colocando versículos, algunos mandan mensajes, tomando café. ¿Cuándo me vas a enviar un video ahí por el grupo público en Facebook que se llama Café de Oración? ¿Cuándo me mandas un video desde tu camión tomando café? Hola, aquí desde las carreteras de Córdoba. Los saluda Noelman González. Un videito de 30 segundos, Noelman, para que tú mismo lo subas ahí al grupo Café de Oración. Te invito Bueno, para que bueno. nos hagas ese coffee time. Oye, todos los días comienzas a producir coffee time, nos mandas pequeños videos. ¿Ya estás vinculado al grupo público en Facebook, Noelman? Sí, Bueno, sí, sí. y ahí pues mándanos videitos, mándanos versículos de lo que Dios está hablando en tu vida, ¿sí? Si quieres mandar láminas para jugar, porque todo eso hace que en un ambiente sano pues podamos divertirnos. Usted dice, yo estoy ocupado, tranquilícese, hay gente que está en una clínica, se puede divertir. Hay gente que está en el aeropuerto 6 horas esperando un vuelo, se puede divertir. ¿Me hago entender? Hay gente Sí, que va en sí. la movilidad, en el metro, en el bus urbano, en la movilidad. 15 minutos se puede divertir ahí en ese grupo en Facebook. Así como ve pasajes bíblicos, pequeños videos, puede también degustar láminas motivacionales en un ambiente sano. Entonces, esto no es para perder tiempo, sino al contrario,
en un ambiente de esos, de estar viajando o esperando en un consultorio médico o esperando en una transacción, en algo, en un banco, mientras le llega el turno, no sé, en una oficina pública, pues se puede la gente divertir sanamente en ese grupo público. Café y oración, ya estamos llegando a los 500, Nuelman, un éxito completo en estos 2 meses. 500 personas vinculadas a ese grupo público en Facebook, Café y Oración. ¿Ya invitaste a tus amigos? Bueno, no sé si los has invitado, invítalos, Nuelman, Amén. Lo a que voy a hagan hacer. parte de ese grupo. Bueno, para que la comunidad de Córdoba crezca, para que Córdoba, porque ahí va Salta va en primer lugar, luego sigue Buenos Aires y luego sigue Córdoba. Entonces, vamos a pelear ese primer lugar contra Buenos Aires y contra Salta, Argentina. Bueno, Nuelman. Amén. Amén. Sí, sí. Y a tus amigos venezolanos también los puedes invitar. Bueno, Noelman, muchas gracias. De parte mía, pues gracias, mis agradecimientos, que Dios te bendiga, te prospere en todos tus caminos, que Dios bendiga a tu esposa, tu hija, tu familia, tu ministerio, lo que haces. Y bueno, quedó la invitación quedé invitado a comer pescado y a comer, quedamos mutuamente invitados a comer pescado y a comer carne en vara y carne asada en San Fernando de Apure. ¿A cuándo? Algún día. Amén. Cuando el Padre lo tenga dispuesto. Allá nos encontraremos algún día en San Fernando de Apure. Amén, Nuevamente un amén. abrazo. Saludes a Mirta. Con gusto. Bendiciones a todos allá en Córdoba, Argentina, mis amigos de Argentina, amigos muy queridos, que Dios los bendiga, los prospere y a toda la comunidad de Café de Oración. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos en el devocional diario para todos. Bendiciones para todos.